En punto, las 16:35 vamos a dar inicio a este conversatorio. Es el primer conversatorio de lineamientos para una estrategia de transformación digital en salud. ¿Ya? Me presento. En primer lugar, soy Patricia Orellana, soy matrona de profesión dedicada al mundo de la innovación y el desarrollo de soluciones digitales, así que tengo el honor de ser la moderadora de esta excelente jornada que nos convoca. ¿Ya? Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, en nombre de ACTI, Chiletec, ACHISA, a este primer conversatorio cuyo propósito es elaborar los lineamientos de una estrategia nacional de transformación digital en salud. Y como tenemos poco tiempo y esta agenda está apretada y es muy interesante, queremos dejarlo con el presidente de ACTI, quien se referirá al marco de este conversatorio. Así que le damos la bienvenida a Thierry de Saint-Pierre. Thierry. Hola, muy buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo vuestra presencia en este conversatorio de estrategia de salud digital. ACTI, como algunos saben, es la asociación de empresas de tecnología de la información que agrupa las principales empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, data center, aplicaciones, servicios, equipos, software, así como formación y capacitación, entre otros muchos temas vinculados a la tecnología. Estamos hoy en día en un contexto de transformación digital de la sociedad, del Estado, de las empresas, de los servicios, de la educación, de la salud, tema que nos atañe. Es así como el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, las redes sociales, las videoconferencias, son parte cotidiana de nuestro quehacer y han sido claves para seguir funcionando en esta pandemia. Desde ACTI apoyamos el buen uso equitativo, ético y sustentable de las tecnologías en esta transformación digital. Y creemos que Chile debe transitar a esta sociedad y economía digital. Y para ello se requieren al menos los siguientes puntos: avanzar en una agenda digital 4.0, transformar digitalmente al Estado y, por supuesto, al tema que nos convoca, que es la salud. Legislar y actualizar nuestras leyes de acuerdo a estas nuevas realidades digitales. Dar foco a la innovación y al emprendimiento como el gran motor del crecimiento y desarrollo del país. Y fortalecer la formación de todos y todas, en particular en las tecnologías digitales. Yendo ahora al tema que nos convoca, en el ámbito de la salud, y tal como lo señala la invitación, en estos últimos años hemos observado que, a pesar de los esfuerzos desplegados, la adopción de la tecnología digital en el sector sigue teniendo bajo impacto global. Ha habido una proliferación de sistemas informáticos a nivel nacional y central que resuelven muchos temas específicos, pero no articulan necesariamente una visión sectorial de largo plazo. Los problemas que ha tenido el país en su respuesta a la pandemia, en particular las dificultades para consensuar cifras de contagios e incluso al comienzo de muertes o para realizar trazabilidad, son claros síntomas de este déficit. En el contexto de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud y sus metas para el decenio por parte del Ministerio de Salud, y con el fin de aportar a ello, hemos creído necesario debatir acerca de los principales lineamientos que no pueden estar ausentes en la construcción de una estrategia nacional de transformación digital de salud, a ser incluida en la próxima Estrategia Nacional de Salud. El trabajo desarrollado en este conversatorio será un insumo que se presentará a las autoridades en las mesas de trabajo del MinSal, mesas en las que esperamos participar junto con otros actores relevantes del sector, para la definición de la componente salud digital incluida en esta estrategia. No me queda más que desearles que este sea un espacio muy provechoso
para concretar los objetivos que se han planteado y felicitar al Grupo de Salud ACTI, a Chiletec y a CHISA por la organización de este primer conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rui. Agradecemos las palabras del presidente de ACTI, que sin duda nos motivan a tomarnos muy, muy en serio esta tarea. Así que la invitación aquí a la co-construcción y colaboración de todos los actores va a ser sin duda muy importante. Bien, damos inicio entonces a los distintos bloques que los que van a acompañarnos. Invitados muy interesantes y muy importantes que nos van a ir también convocando a esta discusión y co-construcción, ¿sí? Como recomendación, y les pido a cada uno de los auditores, a quienes están hoy día presentes, ya tenemos más de 100 personas que estamos en línea. Les comento que en este primer bloque nos van a acompañar 2 invitados, y al finalizar ese bloque vamos a tener un espacio para preguntas, así que quien quiera ir haciendo preguntas podría irla ya dejando también en el chat que vamos a tener disponible, ¿sí? Bien. Mantener, por favor, los micrófonos cerrados, ¿bien? Para que no interfiera el sonido. Quisiera invitar entonces a continuación a nuestro primer expositor de la tarde, el señor Pablo Orefice. El señor Orefice es ingeniero de sistemas y máster en dirección y gestión de servicios de salud. Él es director también de salud UI de AGESIC Uruguay y además es Digital Health Senior Advisor del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor también para el desarrollo de las estrategias de salud digitales de Perú y Paraguay. El señor Orefice en los próximos 15 minutos se referirá a los principales pilares y elementos en común que tienen las estrategias de salud digital en los distintos países de la región. Muy bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias a ACTI, a Chiletec, a CHISA, y además organizaciones que conforman este conversatorio, y bueno, me alegro también ver muchas caras conocidas. Me alegro haberte visto, Patti. ¿Se ve la presentación? Perfecto. Bárbaro. Cuando me llamaron para ver si podía contarles un poquito lo que hacíamos en Salud UI, me contaron también sobre la temática del conversatorio y bueno, por qué un poco ir hacia un plan estratégico y qué entendemos por gobernanza. Así que voy a utilizar estos minutos previos a hablar un poco de estas generalidades que en lo personal estamos convencidos que es el camino a transitar. Y después hablaremos un poquitito, muy rápidamente, de lo que es el caso de Uruguay. Un poco como insumo solamente para los grupos de trabajo de ustedes, para que tengan una línea base de dónde aportar y obviamente mejorar lo que está puesto acá, pero básicamente nosotros entendemos que el arte de dar gobernabilidad, ese concepto de gobernanza, se construye todos los días. No basta con simplemente tener una función jerárquica, sino que hay una construcción cotidiana con el ecosistema. Entonces, esta iniciativa de transformación digital en salud que muchos países han empezado a transitar con mucha fuerza en estos últimos tiempos, básicamente tienen algunas características en comunes. Algunas de ellas son que no son tecnología por sí mismos, o sea, que efectivamente están focalizadas a los objetivos sanitarios del país y su mejora continua. Tienen una participación de todo el ecosistema. Esto no trabaja solamente sobre el órgano rector o sobre el prestador público o sobre el sector público de atención, sino que trabaja efectivamente sobre todo el ecosistema, reconoce a todo el ecosistema que es parte de la transformación y desde ahí el objetivo común que es entregar salud a nuestros ciudadanos que deben de recibir una atención oportuna, con acceso, con equidad y de calidad. También debe focalizarse en lo que es el equipo de salud, o sea, proveyendo los mismos de información oportuna para la toma de decisiones y que tengan mejor
y mayor acceso a la tecnología disponible. Las organizaciones también hay que mirarlas desde un punto de vista, digamos, de un actor relevante de la salud, y hay que ayudarlos a que tengan procesos de servicios digitales de sus servicios de salud más eficientes, que aporten directamente sobre el uso intensivo de las tecnologías de la información. Tenemos que usar la salud digital, como decíamos, como una insignia, como una herramienta más, como algo para mejorar el sistema de salud y no como... Te silenciaste, Pablo. No se te escucha nada. Se perdió el audio. ¿Te perdió el audio, Pablo? ¿Pablo, nos escuchas? Algo pasó ahí, Didier, no sé si Pablo nos está escuchando. No está Pablo, se fue, se cayó. Es un problema de Pablo, no es un problema de la plataforma. Es un No, sí, problema sí, de Nos está escuchando, Pablo. Sí. Ahí se salió. Pablo, a lo Bien. mejor si intentas desconectarte y volver a conectarte, quizás se solucione. Bien. ¿Les Hola, parece? hola. ¿Ahora sí? Ahora Hola. Sí, sí, ahora sí. te escuchamos. Bueno, no sé dónde me quedé, pero un poco, digamos, enfocar los diferentes actores y los diferentes actores que básicamente tienen que trabajar sobre una transformación ordenada, de país, equilibrada, que efectivamente promueva las cosas que están un poco escritas ahí. ¿Para qué entonces una estrategia país de transformación digital en salud? Y esto lo entendemos un poco también desde la experiencia, ¿no? Desde lo que pasó en Uruguay. Es necesario que se establezca un acuerdo político, una de esas políticas de Estado, como se suelen decir, para una construcción colectiva hacia una visión compartida. Esto no es menor, esto realmente es necesario para poder avanzar continuamente en esos escalones hacia llevar efectivamente una transformación digital, que como bien decía el presidente de la ACTI, requiere que venga inclusive desde la transformación del gobierno, ¿no? Entonces, es necesario esos acuerdos políticos. Es necesario para generar contextos habilitantes, para que efectivamente se puedan desarrollar todos los recursos y todas las inversiones y todas los planes de implementación que se requieren para llevar adelante este tipo de estrategia. Y fijar compromisos, fijar certezas hacia dónde se quiere ir, tener ese puerto identificado para que un hospital, para que una clínica pueda decir cómo invierto, porque sé que tengo que ir para allá y no estoy invirtiendo y quedo después apuntando hacia otro lado. Entonces es importante tener una estrategia, es importante alinear, es importante identificar factores críticos de éxito para avanzar, y es importante, por sobre todas las cosas, tener un plan de adopción. Un plan de adopción es lo que nos va a llevar a todo el ecosistema de forma lo más homogénea posible, lo más ordenada posible, y va a elevar el nivel de madurez del uso de las tecnologías en el sector de forma más racional, sin altos bruscos, sin diferencias sustantivas, y que efectivamente el servicio final, que es el usuario, va a poder percibir ese crecimiento que se va dando en todo el sector. Y sobre todo también para destinado de cursos, ¿no? Es un tema más que importante. No los quiero nombrar en formato taxativo porque me parecía que no correspondía, pero hoy en la región de las Américas ya hay al menos 8 países que cuentan hoy con una agenda digital en salud o con un plan estratégico de transformación digital en el sector. Eso es una realidad. Hay muchos países que están inclusive muy cercanos a nosotros, que ya cuentan con una estrategia firme y trabajando en los pasos de cada una de ellas. Y hay otros 5 países que ya las están elaborando y están en sus fases finales.
O sea, efectivamente hay un avance de toda la región, de las Américas, del LAC, avanzando hacia tener agendas digitales específicas del sector o planes estratégicos de transformación digital. Ustedes después discutirán en los grupos de trabajo, bueno, ¿dónde está Chile? Pero efectivamente la región se está moviendo en ese sentido. Y cuando uno habla de estrategia, cuando uno habla de gobernanza, necesariamente hay que poner sobre la mesa el equipo dedicado a llevar esta iniciativa. Existen muchas experiencias que yo las voy a nombrar ahora rápidamente, pero efectivamente hay que pensar en un equipo dedicado, porque tiene que tener foco totalmente en la construcción y el avance de la misma, porque tiene que tener foco en el cumplimiento de sus objetivos, porque tiene que tener foco en las metas que tiene que ir trabajando. Y tiene que ser un equipo que a su vez tenga esa capacidad de trabajar la disciplina de la informática en salud, de trabajar esa disciplina que son equipos multidisciplinarios, donde hay personal clínico, personal de informática, gente que trabaja en el día a día, tanto en la clínica como en los que tiene que ver con los sistemas de información, trabajando juntos, entendiendo de cómo se lleva adelante el negocio. Y es multiorganización, es no solamente el órgano rector ni los prestadores de salud, son todos los actores del ecosistema, las farmacias, los centros de servicio que atienden, las clínicas, laboratorios, obviamente industria, son todos. Entonces hay que tener un equipo que sepa hablar con cada uno de los actores y que sepa entender cómo juega cada uno de esos actores en ese ecosistema para llevar adelante efectivamente la agenda. Debe de contar obviamente con expertise, con ciertas especializaciones y por consiguiente debe tener un cierto nivel de capacitación, el capital humano, digamos, asignado debe de cumplir con ciertas exigencias. Y debe también generar activos para todo el ecosistema. No hemos visto en ningún lado de ninguna iniciativa depende exclusivamente de las inversiones y de lo que genere el ecosistema desde abajo hacia arriba. Hemos visto que siempre hay activos generados desde el gobierno en pro de, por ejemplo, la interoperabilidad, en pro de la innovación, en pro de ayudar y contribuir a que efectivamente se desarrolle ese contexto habilitante. Entonces requiere efectivamente mecanismos que puedan llevar adelante todo eso, esas estructuras de personas que están focalizadas y trabajando con presupuesto propio, con asignación propia de compromisos y metas en pro de la iniciativa que se defina. Simplemente a modo de breve reseña, ¿no? Uno de los pioneros fue Australia, empezó con una iniciativa ad hoc, hoy ya el Digital Health es una agencia de gobierno donde decantó, digamos, ese proyecto, ese programa, y efectivamente existe como agencia propia dependiente de la Presidencia de la República, trabajando directamente con el Ministerio de Salud en pro de esas políticas de salud digital y de transformación. En Canadá se creó una organización que se llama Infoway, muchos de ustedes la conocen, donde efectivamente existe una junta que viene desde los viceministros de salud de los diferentes gobiernos federales, pero trabaja en un formato de autonomía, proveyendo esa agenda, trabajando con los ecosistemas, o sea, con los gobiernos federales y sus proveedores, en pro de avanzar en esa transformación digital. La ONC de Estados Unidos, dependiente directamente es una secretaría también, del Departamento de Salud y Human Services, y también está enfocada con compromisos muy fuertes, ahora los de interoperabilidad basados en FHIR, que los usuarios puedan acceder a su información. Hay requerimientos muy específicos para llevar adelante una estrategia de transformación digital. Y después algunas otras experiencias, como es la de España, que efectivamente crearon una secretaría debajo de la estructura del propio Ministerio de Salud, de Sanidad, que es ellos,
para trabajar todo lo que tiene que ver con la salud digital y la innovación dentro del Sistema Nacional de Salud de España. Tiene otro tipo de gobernanza, por eso se las pusimos acá, inserta dentro del ministerio, no como las otras que están por fuera del ministerio trabajando. Y ahora llegué a mi país, me quedan 2 minutos. Nosotros efectivamente optamos por el diseño muy similar al de Australia, el de Holanda, el de Canadá, que son estructuras que quedan ad hoc por fuera, digamos, del ecosistema como para poder trabajarlo directamente, con una alta representación. Tenemos un comité de dirección donde trabaja, donde está representada la propia Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Digital. Y trabajamos con un consejo asesor donde está representando todo el ecosistema, todo, desde la academia, los prestadores, los sindicatos, médicos y no médicos, el colegio médico, la OPS, los prestadores obviamente de salud. Así que hay una representación muy amplia en ese consejo asesor, que son los que van trabajando junto con nosotros y van integrando personas hacia los grupos de trabajo para trabajar las diferentes temáticas. Simplemente para que vean que no es un tema de un día para el otro. Nosotros empezamos por allá, digamos, por el 2012. Nuestro plan de adopción empieza por el 2015. Básicamente nosotros trabajamos en esa etapa todo lo referido a estándares y generar esa visión compartida en el ecosistema. Empezamos con el plan de adopción cerca de 2015. En 2018 lo reglamentamos y en 2019 realmente empieza lo que es el intercambio de información clínica en pro de la continuidad asistencial del paciente. Inmediatamente sale el portal del usuario que accede, hoy el 95% de los uruguayos tenemos historia clínica digital y la podemos acceder independientemente de en qué prestador público o privado nos estemos atendiendo. Y después tuvimos el tema de la pandemia y por consiguiente pudimos generar una estrategia digital basado en toda esta infraestructura. Este es un poco el plan de adopción que les queríamos mostrar, un plan de adopción que tiene 5 etapas. Hoy estamos en la 5ª, hoy estamos haciendo uso secundario de información codificada a través de SNOMED, conjuntos mínimos de datos, trabajando fuertemente en aspectos de ciberseguridad con el ecosistema y todo el ecosistema conectado. A nivel de la pandemia creo que en muchos países ha desnudado efectivamente esas deficiencias o esos problemas que se tenía, que en alguno lo escuché comentado del presidente, y por suerte en nuestro país al tener esa base, ese fundamento, pudimos efectivamente trabajar lo que era el acceso a la información relacionada a la pandemia en forma inmediata para la toma de decisiones. 1 minuto, Pablo. Y esta es la última. Simplemente comentarles que Chile es parte de un bien público regional a través de una red que se llama Daxel y que tiene varios componentes de salud digital para trabajar junto con otros países, con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo de HL7 y OPS. El primero de ellos es el certificado, el pasaporte digital. ¿Y por qué lo traigo aquí? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Tiene que ver que este tren ya está avanzado, este tren está andando rápidamente y lo que tenemos que hacer todos juntos, y creo que es parte de ese conversatorio que felicito a la organización por crearlos, es tratar de generar ese rumbo hacia dónde se va para poder efectivamente trabajar en pro de los servicios digitales que cada vez hoy son más. Así que bueno, muchas gracias. Quedo a las órdenes por preguntas. Simplemente queríamos dejarle algunas experiencias regionales y en particular la experiencia de abordaje de nuestro país. Gracias por todo. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Es un gusto, como siempre, escucharte. Agradecemos tu disposición y la tan buena, digamos, presentación y camino, este roadmap que ustedes han pasado y que también nos sirve mucho como antesala, así que nos permite también ir ordenando los desafíos que estamos enfrentando. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda ponencia,
Quisiera invitar a continuación a nuestra segunda expositora, la doctora Javiera Pacheco. Ella es jefa del Departamento de Estrategia Nacional de Salud del MinSal. Ella es médico de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública de la Universidad de Melbourne, trabajó en atención primaria y se incorporó luego al equipo de Estrategia Nacional de Salud del Ministerio, siendo la jefa de este departamento a partir del año 2015. Ella es y se declara como servidora pública por principio y decisión y salubrista por amor. Excelente, me encanta esta referencia. La doctora Pacheco en sus 15 minutos entonces se referirá al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Salud. Así que te damos la bienvenida, Javiera, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a participar en este conversatorio. Yo les voy a contar en esta breve presentación un poco de la historia de los objetivos sanitarios de la década que hemos organizado y cómo se ha ido formando esta estrategia que ya lleva y que se está construyendo ahora su tercera versión, ¿ya? Vamos a mostrar cortamente todos los antecedentes que dan lugar a los objetivos sanitarios. Voy a contar brevemente lo que pasó en la década del 2000 al 2010, un poco de la década que todavía decimos actual, 2011 o 2020, porque estamos en formulación de la próxima década, que es la del 2021-2030. Entonces, como bien saben ustedes, los objetivos sanitarios se establecen a partir de la reforma del sector salud del 2005 y se establecen como la carta de navegación del sector, entendiéndola como una herramienta para la organización que asegure la eficiencia, la eficacia y la calidad en las prestaciones y servicios que se le entregan a la población. Para eso tenemos marcos de acción y marco conceptual que guía nuestro accionar. En los objetivos del 2000 al 2010, este marco lo dio la Organización Mundial de la Salud con su plan de salud para todos en el siglo XXI, perdón. En la de los 2011 y 2020 tenemos como marco conceptual los objetivos de desarrollo del milenio y en el caso de Latinoamérica, la Agenda de Salud para las Américas que se creó para esto y que luego bajó como el plan estratégico, ¿ya? Y para esta nueva estrategia al 2030, nuestro marco conceptual son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde el punto de vista legal del Ministerio de Salud, como ya dije, con la reforma del sector, en la ley número 19.937 se define como función del Ministerio de Salud la definición de objetivos sanitarios que recae particularmente en la Subsecretaría de Salud Pública, en donde está posicionada este departamento en la División de Planificación Sanitaria, ¿ya? Es una función rectora que conlleva que se conformen los objetivos sanitarios del 2000 al 2010, en donde pueden ver ustedes los 4 objetivos que eran como principios en ese momento, y luego se establece el Plan Nacional de Salud, que es la estrategia 2011 al 2020, en donde se establecen los principales objetivos sanitarios. Un poco de historia en los de la década del 2000 al 2010, ¿ya? Surge como la necesidad de definir, una vez instaurada la reforma, hacia dónde se quiere llegar y cuál va a ser el punto de partida de esta reforma, ¿ya? Plantea el qué se quiere lograr en esta década y cuáles son las distintas estrategias para eso. A partir de ahí se forman 2 modelos de acción, un modelo mixto para el diseño de políticas y un marco lógico para ordenar el proceso. Se conformó una comisión ministerial en ese entonces que incluía a la comisión que participó en la reforma y era coordinada en ese entonces por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. El proceso constó de 6 etapas y que definió 4 grandes objetivos sanitarios. Este es un poco en resumen las distintas etapas y lo que incluía cada uno de los 4 objetivos planteados en esa década. Como parte de esta ley y esta función rectora del ministerio, este proceso no solo incluye la formulación de objetivos sanitarios, sino también su evaluación, ¿ya? Es así como los objetivos del 2000 al 2010 fueron evaluados en 2 oportunidades, a mitad de periodo y a final de periodo. Las principales conclusiones que ustedes ven acá son las hechas al final de la década,
Y estas son las principales conclusiones que principalmente están destacadas acá porque son las que nos sirven como insumo y como aprendizaje para la década que viene. Número 1 era la baja alineación que había entre lo planteado en los Objetivos Sanitarios 2001 al 2010 con los principales instrumentos de control de gestión del sector salud, ¿ya? La necesidad de establecer un monitoreo continuo, tanto a nivel del proceso de planificación como también a nivel de los resultados a conseguir. Se observó también la necesidad de estandarizar los instrumentos y los procesos, cosa de propiciar efectivamente el cumplimiento de los objetivos, y para eso la necesidad de establecer un plan que influyera en los distintos procesos de expansión presupuestaria del sector salud. Y acá, en una tabla resumen, pueden ver principalmente los resultados en términos cuantitativos de esos objetivos sanitarios en el momento. De las 101 metas que se plantearon, 36 de ellas se cumplieron, 6 con un avance discreto, 9 con un avance importante, 21 no cumplidas, 10 en retroceso y 19 de ellas fueron no evaluables. Esto después lo vamos a comparar con los objetivos actuales, ¿ya? ¿Qué aprendimos de esa década entonces? La importancia de que para la formulación de los objetivos se necesita tiempo y un adecuado análisis de toda la información disponible para ello. Es elemental la participación de expertos e instituciones, además también de las autoridades, que el intersector es clave para propiciar el cumplimiento de los objetivos y que necesitamos mejorar los sistemas de información, ya mencionado por el expositor anterior. En la estrategia 2011-2020, en los hitos de su formulación tenemos que utiliza la gestión basada en resultados como metodología, determina áreas prioritarias que se llevaron a cabo mediante la conformación de comisiones técnicas que incluían al intersector, la academia e incluso algunas organizaciones de la sociedad civil. Se realizó un análisis de situación de cada uno de los temas específicos, se definió la magnitud y relevancia de los problemas, su impacto y a partir de ahí las distintas estrategias que se priorizarían para el logro de las metas sanitarias. Definiéndose 6 etapas para la formulación, con 54 metas y sus respectivos indicadores. Este es un resumen de esas distintas etapas y los 4 grandes objetivos sanitarios planteados. En el 2015, y con el cambio de autoridad que se produce en ese momento, hubo una actualización de la estrategia del 2011 al 2020, principalmente motivada por estos 3 puntos que muestro acá. Había una necesidad de resaltar el valor agregado que tiene la gestión basada en resultados y la cultura de rendición de cuentas por ellos, mejorar la consistencia y la coherencia entre los distintos componentes y niveles de planificación. En la estrategia de un inicio estaba en distintos niveles de desarrollo algunas temáticas y otras y se confundía lo que era planificación estratégica con planificación operativa. Es así como, y viene el tercer punto, terminamos teniendo alrededor de 500 indicadores y más que estaban dentro de esta Estrategia Nacional de Salud, en donde algunos eran de nivel operativo, de que eran simplemente tareas, otros efectivamente eran de impactos o de resultados, pero hacía que se desvirtuara el trabajo en torno a la consecución de los objetivos, impidiendo medir el progreso y que no necesariamente estaba planteado con las metas adecuadas. La evaluación de mitad de periodo, que se llevó a cabo entre los años 2016 y 2017, tuvo principalmente 4 preguntas que buscó responder, ¿ya? En todo lo que tiene que ver con los indicadores, ustedes pueden ver acá los resultados, no son muy distintos a los que les mostré antes de la década anterior, sobre todo, y para nosotros es un desafío, en el número de indicadores que no son evaluables, y esto es considerando solamente los indicadores de impacto planteados para los 48 temas de salud que incluye la estrategia del 2020, ¿ya? Además, se presenta la necesidad de que las metas a veces solamente dan cuenta de resultados a nivel país y no necesariamente se enfocan en ver las diferencias entre las distintas regiones y los territorios y que tampoco hacen diferencias en pos de la equidad en las distintas poblaciones y grupos de la sociedad, ¿ya? Y que es necesario toda esta planificación estratégica
llevarla a la operatividad y enfatizar el cómo vamos a llegar a eso que queremos conseguir, ¿ya? Y que para eso hay que guiar a los equipos con esto que llamamos lineamientos temáticos y difundirlos apropiadamente para que se puedan ir planteando las distintas estrategias a implementar año tras año. ¿Qué aprendimos de la década del 2011 a 2020? La necesidad de instalar un sistema de monitoreo oportuno y sistemático, cosa que ya se había recomendado en la evaluación de la década 2000-2010. Definir metas e indicadores que respondan efectivamente a un diagnóstico acabado de la situación de salud e incorporando el enfoque de equidad. Fortalecer los equipos referentes en el análisis, definición de prioridades, establecimiento de metas e indicadores y con este componente de las desigualdades en salud. Esto es muy importante para nosotros, asegurar la disponibilidad de las fuentes de información identificadas. En muchos de los indicadores que tenemos como no evaluables a la fecha, la mayoría de ellos son porque se pensaba contar con un estudio o con una encuesta que no necesariamente estaba asegurada su sostenibilidad y por ende al final de la década consideramos esos indicadores como no evaluables. Y la necesidad de incentivar a los equipos técnicos a cargo de los temas que presentan sobre todo categorías de retroceso o avance discreto a realizar medidas de acción concreta durante la década para la mejora de los resultados. Esto es lo que nosotros como equipo, que existimos desde el 2013 en adelante, hemos trabajado a partir de estas evaluaciones que se han hecho para implementar hoy en día. Hoy la Estrategia Nacional de Salud cuenta con un sistema de monitoreo, nosotros le llamamos Sistema de Monitoreo de la Planificación Operativa, SIMPO, y para el público en general hay un módulo en donde pueden ver todo lo que tiene que ver con cómo están los datos referente a los indicadores de cada una de las temáticas, ¿ya? Y pasamos a lo que estamos en el proceso actual. ¿Ya? La Estrategia Nacional de Salud como departamento hoy en día tiene dos procesos ocurriendo paralelamente. Uno es la formulación de los objetivos al 2030 y el otro es la evaluación de final de la década anterior. ¿Ya? Son grandes procesos que estamos llevando a cabo y que tenemos que sí o sí poder implementar a finales de este año. La evaluación tendría que salir antes, pero la formulación de los próximos objetivos tiene que ser terminada este año. ¿Ya? Por el contexto actual se retrasó más de lo que estábamos esperando. Esto era algo que pretendíamos trabajar el año anterior. En cuanto a la experiencia que tenemos actualmente, nosotros, a partir de todo lo que recogimos de la estrategia 2011-2020, hemos encontrado los nodos críticos para el proceso, ¿ya? De los objetivos 2000-2010, sabemos lo clave que es la acción del intersector. Ya eso principalmente, el descentralizar el trabajo, fortalecer la planificación operativa y mejorar los sistemas de información. De la estrategia 2011 a 2020, la necesidad de definir metas e indicadores con una perspectiva de equidad, seguir instalando y manteniendo este sistema de monitoreo, fortalecer las capacidades de los equipos referentes y fomentar acciones correctivas oportunas en las distintas temáticas a partir de los equipos técnicos. En las distintas etapas, en cuanto a diseño, los nodos críticos anteriores fueron que había ausencia de un equipo coordinador, cosa que tenemos ya salvada para esta próxima década porque existe el departamento a cargo. Resultados y metas sin esta perspectiva regional, por lo que ahora también hemos podido hacer un arreglo en el diseño de la estrategia para aportar en este sentido y que lo van a ver luego. La débil participación de los actores en el intrasector. Si bien siempre hablamos lo importante del rol del intersector, nos damos cuenta que a nivel del sector salud tenemos baja participación o muy alta participación al principio del proceso en la formulación y el diseño, pero después durante la implementación, el monitoreo y la evaluación hay muy baja participación. En lo que es la ejecución, y esto es clave, es la desalineación de estas prioridades que se establecen en la Estrategia Nacional de Salud y los recursos, ¿ya? La insuficiente coordinación entre los equipos y sus distintos niveles, nivel central, Ceremi, servicios de salud, que son los principales actores de nuestra estrategia. Y en cuanto a lo que es monitoreo y evaluación, indicadores que no cumplen con aspectos necesarios para que sean de calidad.
La escasez de análisis al nivel regional en las evaluaciones, nos seguimos quedando como un todo el país, aún sabiendo sus enormes diferencias, y la insuficiente evaluación de programas. Uno de los principales hallazgos que hemos hecho nosotros es que con las evaluaciones de la estrategia, los programas en general consideran que esas son evaluaciones y no consideran la importancia de evaluar ellos mismos sus propios programas. Es así que con todo esto hemos planteado una metodología de trabajo para el desarrollo de los próximos objetivos con distintos principios y enfoques. Como ya les dije, para nosotros el marco conceptual sí o sí son los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos 3 principios rectores que son el derecho a la salud, la universalidad y la equidad, ¿ya? En ese sentido, y aprendiendo de los procesos anteriores, el trabajo se está haciendo tanto con el nivel central como con el nivel regional, no dejando fuera a las personas de las Ceremis y de los servicios de salud que tienen mucho que aportar, con un rol clave del intersector, usando como metodología la gestión basada en resultados y asignándole una categoría también de participativa en lo que se pueda, siempre teniendo en foco que tenemos que lograr descentralizar el proceso, focalizar en los grupos que se están quedando más desaventajados y operando con la red salud y con la salud en general como una organización más integrada. 1 minuto, Javiera. Esto es un poco la importancia del rol del intersector y de los determinantes sociales. Ustedes ya saben que finalmente salud en sí misma, lo que es la atención, tiene 20% de efecto en lo que es la vida de las personas y por eso sí o sí tenemos que actuar con personas de otros sectores. Estos son las instancias de trabajo que nosotros hemos creado y esos actores que van a participar. Y estas son las etapas del proceso que estamos haciendo ahora. Preparación y priorización ya está listo. Hoy estamos en la cadena de resultados y es trabajando en la etapa de reconocimiento de los actores claves. Luego viene la elaboración de los indicadores y metas y el proceso de difusión. ¿Ya? Estos son todos los insumos de las etapas. Esto es cómo está la etapa de priorización hecha ahora. Y estos son cómo se está conformando la cadena de resultados y las temáticas que se han incluido. A partir del reconocimiento de los actores se van a conformar mesas técnicas que van a tener que construir la cadena de resultados que nosotros llamamos, que es estableciendo objetivos de impacto, resultados esperados y resultados inmediatos. ¿Ya? Estos son unos ejemplos que tenemos como está hoy día tratado las temáticas y todas las sitios de consulta que ustedes tienen para ver la información que hemos trabajado. Hay documentos del proceso de formulación en nuestra página web que está ahí. Está todo lo que son los indicadores actuales también en nuestro módulo y cualquier consulta, observación o mensaje que puedan tener, lo pueden hacer llegar a nuestro correo del equipo. Excelente, Javiera, muchas gracias por la presentación. Les pido por favor al resto de los participantes que puedan silenciar sus micrófonos. Muchas gracias, doctora Pacheco. Entonces vamos a pasar a un espacio de preguntas para nuestros primeros expositores, Pablo y Javiera. Justamente en el chat ya nos habían dejado algunas preguntas. Yo voy a leer una de ellas que fue resuelta, me parece, por Pablo en el chat directamente, que estaba orientada a ¿cuál es la estimación de plazos de implementación en el plan de adopción de Uruguay? Y bueno, acá Pablo nos comenta, y que fue parte de su última slide en la presentación, que más o menos en decreto de 3 a 4 años duraba el decreto del proceso de adopción. Así que excelente, muy bien la respuesta. Y para el caso de la doctora Pacheco también tenemos otra pregunta. ¿Cómo baja la Estrategia Nacional de Salud y en particular las metas a las redes asistenciales? ¿En qué se traducen? Si nos puedes contar un poquito, Javiera, de eso. Sí, bueno, como yo les mostré en la presentación, uno de los principales problemas que ha habido en este proceso de la planificación estratégica es justamente esa bajada, el cómo vamos a llegar a lo que queremos conseguir. Es por eso que nosotros desde el 2012 en adelante se estableció que existía la planificación operativa,
en un principio los distintos actores, tanto Ceremis como servicios de salud, nos hacían llegar las planificaciones anuales que ellos hacían en torno a la estrategia por hojas Excel, por lo muy antiguo que suene para un conversatorio de salud digital. Y desde que nosotros implementamos la herramienta Simpo, los servicios de salud y las Ceremis planifican en torno a la estrategia en cada una de las temáticas y de los objetivos las actividades que realizan año a año. ¿Cómo hacemos el vínculo entre lo estratégico y lo operativo? Son los equipos técnicos del nivel central los que construyen los lineamientos. En base a los objetivos planteados y los resultados esperados, los equipos del nivel central establecen los lineamientos, que también se hacen en nuestra plataforma Simpo, y en base a esos lineamientos, las redes, Ceremis y servicios de salud planifican anualmente sus actividades, ¿ya? Como esta fue una herramienta que se implementó a partir del 2015, ya más 100% en las distintas áreas, esperamos que para los próximos objetivos sanitarios al 2030 podamos hacer un trabajo mucho más acucioso en lo que es la planificación en salud y en esta planificación operativa para verdaderamente ir dando cuenta de qué es lo que se hizo durante toda la década y ver si es que eso produjo resultados o no a la hora de los indicadores y de conseguir las metas. ¿Ya? Pero eso es lo que está establecido hoy en día y es la metodología que vamos a seguir utilizando para los objetivos al 2030. Muy bien, Javiera, muy claro. Vamos a hacer dos preguntas más, una para Pablo y otra también para Javiera nuevamente. Parto por Pablo para que vayamos haciendo ahí una intercalación de las ponencias. Pablo, de las revisiones de estrategias que has hecho, ¿qué se ha hecho en aquellas que logran trascender a gobiernos específicos o incluso a autoridades de salud? Muy buena pregunta. ¿Pablo? ¿Pablo, estás ahí? No sé si me escuchas. O podríamos entonces continuar con la doctora Pacheco. Doctora, ¿cómo se estructuran las fuentes de información para establecer el cumplimiento de los indicadores presentados? Ya, ahí estamos en un mundo de trabajo. Ese es el principal desafío que tenemos para esta década. Los distintos indicadores que están en la Estrategia Nacional de Salud y que a nosotros no nos gusta tanto como mirarlos solo como indicadores, hay temáticas y objetivos, pero para medir estos objetivos y ver su cumplimiento, las fuentes de información son múltiples. ¿Ya? O sea, nosotros hoy en día tenemos que recolectar información de distintos departamentos del Ministerio de Salud, de distintas organizaciones también, por ejemplo, la Superintendencia de Salud, FONASA, Ministerio del Trabajo, hay una serie de otros organismos que nos tributan información. No tenemos un sistema interconectado o interoperable. Lamentablemente eso, si bien ha sido un desafío planteado y por eso cuando se estableció esta herramienta Simpo, nosotros la idea era porque en algún momento acá en el Ministerio iba a haber este desarrollo en donde íbamos a poder tener una única gran base de datos que nos permitiera interoperar, pero ese es el gran desafío. Tenemos que trabajar en ello para poder tener, pero hoy en día nosotros simplemente trabajamos en consolidar toda la información desde las distintas fuentes de información y disponibilizar a la ciudadanía los resultados en este monitoreo de indicadores que tenemos en la herramienta Simpo, ¿ya? Esperamos y creemos ciegamente que en esta década va a ser más posible hacer realidad esto de la interoperabilidad, porque como les conté, la mayoría de los indicadores que tenemos como no evaluables es justamente porque o las fuentes de informaciones no existen, o si existe es de muy difícil acceso, o que para el cálculo del indicador tal como estaba confeccionado no es posible calcularlo con la información que tenemos. Entonces el desafío es mayor. Totalmente, totalmente. Continúo con una pregunta para usted, doctora Pacheco. ¿Qué rol jugará la transformación digital en la nueva estrategia de salud? Importante. Sí, ahí no les conté porque es más primicia. Los que nos contactaron de aquí lo saben, pero nosotros como ya estamos en la fase de mesas técnicas de trabajo, eso quiere decir que las temáticas para las próximas estrategias ya están priorizadas, ¿ya? Y una de las temáticas que se priorizó y que para nosotros fue una sorpresa en el buen sentido, porque no fue solo priorizado por los equipos técnicos, sino también por la ciudadanía, fue la esfera del ámbito de la salud digital, ¿ya?
O sea, en todo este trabajo que hicimos nosotros de levantamiento de información para la incorporación de nuevos temas, desde la ciudadanía y desde los equipos técnicos se priorizó salud digital, y una vez que hicimos el trabajo de priorización, que nosotros lo hacemos con una herramienta que UPS trabaja, que es la matriz de Hanlon, y adaptada, porque nosotros también participamos en ese proceso de adaptación, se priorizó. Entonces, salud digital es una de las temáticas que sí o sí es parte de los próximos objetivos sanitarios al 2030. Esto fue algo que ya salió visado por las autoridades, estamos a la espera de la resolución, porque con la resolución nos aseguramos que nada cambie, y ahí ya se va a poder difundir. De todas maneras, en nuestra página web ya están las temáticas que son parte de la nueva estrategia, y eso implica que ahora lo que viene en junio y julio es el trabajo de las mesas técnicas, en donde van a participar distintos actores para definir objetivos y resultados que esperamos conseguir. Excelente, Javiera. Bien, muy buenas noticias tenemos. Hay varias preguntas más. Lo que vamos a hacer a continuación, había una pregunta para Pablo. No sé si Pablo ahora sí nos escucha. De las revisiones de estrategias que has hecho, ¿qué se ha hecho en aquellas que logran trascender a gobiernos específicos o incluso a autoridades de salud? Pablo. Hola, disculpen por el micrófono. Yo siempre los he escuchado. No, básicamente lo que hemos visto en la región es que aquellas que permanecen, digamos, aunque haya cambio de autoridades, o inclusive aunque haya cambio de gobierno y de diferentes partidos, son aquellas que se han construido, digamos, de forma participativa, ¿no? O sea, realmente que el ecosistema entiende que hacia dónde se va es hacia dónde se tiene que ir, y no es un plan de alguien en particular o de una administración en particular o de un ministro en particular. Entonces, esas son las que más tienen chance de sobrevivir. Son aquellas que efectivamente juegan un rol con el ecosistema, juegan un rol que surgen a partir de consultas públicas, trabajando en mesas de trabajo, gestionando, digamos, a los diferentes actores, y esos consensos son mucho más difíciles después de tirarlos, digamos, bajarles la prioridad, que aquellas iniciativas que resultan ser o personales o de un sector o promovidas en un espacio político individual. Eso es lo que hemos visto. Lo otro que hemos visto es a nivel de financiamiento, cuando los financiamientos proveen, por ejemplo, de organismos multilaterales, hay un mayor compromiso del país al cumplimiento de esos préstamos o de esas líneas de crédito, y por consiguiente, efectivamente, eso le da también ese ámbito de mayor permanencia y mayor durabilidad a esa acción, ¿no? Así que bueno. Totalmente. Buena recomendación. Bien, les quiero decir a todos, hay varias preguntas más ahí que nos están dejando la audiencia, así que muy bien, mucha participación. Se los agradecemos, esto es lo más importante. Vamos a continuar, y estas preguntas que nos están llegando, que están quedando registradas en el chat, las vamos a tomar para que después cada uno de los ponentes pueda contestarlas de manera formal al finalizar este encuentro que tenemos. Este es el primero de varios que vamos a tener, así que lo más importante es que vamos a poder tener no solo trazabilidad, sino que va a servir como insumos para los mismos grupos que se van a preparar. Bien, vamos a agradecer entonces nuevamente las presentaciones de Pablo y de la doctora Pacheco. Muchas gracias a ambos por el tiempo, por la disponibilidad y también por tan claras y muy buenas presentaciones que nos hicieron. Muchas gracias. Bien, el programa sigue y lo vamos a hacer en torno a un conversatorio, evidentemente en el tema que nos convoca, la estrategia de transformación digital de la salud. Por esto hemos querido juntar visiones de los distintos actores, esto es muy importante, el ente regulador, los prestadores, la industria, la academia, el colegio médico. Evidentemente vamos a tener más conversatorios que van a convocar también a otro tipo de actores, por ejemplo, los pacientes, la mirada de los pacientes que tiene que estar en torno a este tipo de estrategia. El día de hoy, por ende, nos acompañan distinguidos y distinguidas expositoras. Vamos a comenzar por las dos mujeres. La señora Carolina Ibáñez, del Departamento de Atenciones Digitales del Ministerio de Salud, nos acompaña el día de hoy.
la doctora May Tomalí, directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, CENS. El señor Jorge Galleguillos, director del Servicio de Salud de Iquique, que sabemos que está ahí viajando a punto de abordar su avión, así que vamos a tratar de ordenar la conversación para que nos pueda acompañar antes de embarcar. Y el señor Martín Cosac, director del grupo de ACTI. Bien, para proceder en este conversatorio lo que vamos a hacer es que cada expositor tendrá 8 minutos para presentar su visión, evidentemente en torno al rol que hoy día representa respecto de contar con una estrategia nacional de salud digital. Y luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Por cierto, si Jorge ya está embarcando, de todas maneras le vamos a hacer llegar las preguntas que sean necesarias y que haga la audiencia. Bien, vamos a partir entonces con Carolina Ibáñez. La voy a presentar, ella es jefa del Departamento de Atenciones Digitales del MinSal. Carolina es matrona, licenciada en obstetricia y puericultura y MBA de la Universidad de Chile. Además, es miembro de ACHISA. Muy bienvenida, Carolina, y queremos escuchar tu visión. Hola, buenas tardes a todos y bueno, agradecerles que se generen estas convocatorias y la posibilidad de participar. Sin duda que este tipo de iniciativas son las que sirven para generar un plan de largo plazo y participativo, ¿cierto? Donde todos podamos aportar. Yo llego con 2 camisetas, con la del MinSal, ¿cierto? Y con la de ACHISA. Yo soy parte también del directorio de ACHISA. Y bueno, la estrategia de salud digital es una reflexión para la ducha, ¿cierto? Como del día a día. Todos sabemos el valor que aporta la digitalización en todo ámbito. Existe convicción acerca de su gran relevancia en la salud también, no hay duda. Por eso estamos todos reunidos acá. Sin embargo, es una estrategia que, como decía Pablo, se construye a diario. Como todo proceso humano tiene fluctuaciones, pero sin dudar acerca del convencimiento de su relevancia. Bueno, Javiera comentaba que como primicia estamos convocados como ministerio, a trabajar en el Plan Nacional de Salud para los próximos años. Y en ese contexto nosotros estamos para darle el énfasis a la salud digital que en esta convocatoria nosotros queremos imprimirle, ¿cierto? Es un capítulo que va a tener un amplio desarrollo recogiendo iniciativas como la que hemos visto en el libro azul del año 2005 y el mapa de ruta de e-salud del 2011 al 2020. Y también esperamos recoger las lecciones aprendidas porque sin duda siempre hay una oportunidad de avanzar en pos de mejorar ahí. Eso es como lo que les puedo comentar en líneas generales. Excelente, Carolina, muchas gracias. Bueno, y vamos, por supuesto, te quedas con nosotros para ir respondiendo. Sí, por supuesto. Que vayan saliendo de la audiencia. Bien, vamos a presentar entonces ahora a la doctora May Tomalí. Ella es directora ejecutiva del Centro Nacional en Sistemas de Información de Salud, CENS, es médica cirujana, especialista en salud pública de la Universidad de Chile y diplomada en gestión de instituciones de salud, con más de 30 años de experiencia en salud pública y privada. May, muy bienvenida y queremos escucharte también. ¿Cuál es la visión que tienes como directora ejecutiva del CENS y por supuesto con todos los roles que has tenido? También hay mucho que contarnos. Muchas gracias, Patricia, por tu presentación y muchas gracias a ACTI, Chiletec y ACHISA por la convocatoria de CENS en este conversatorio que creemos que es tan necesario, sobre todo en este momento que se está escribiendo la estrategia de salud de la próxima década. Efectivamente, nosotros tenemos una reflexión y yo la resumiría en una frase. Yo creo que es mucho más importante que no necesariamente una estrategia de salud digital, sino que salud digital en la Estrategia Nacional de Salud. Es decir, Javiera nos mostraba un ejemplo, por ejemplo, de una meta sanitaria que es reducir la muerte por diabetes, de muerte prematura del paciente diabético. Entonces yo esperaría que cuando se definan las estrategias para lograr ese objetivo sanitario, es decir, reducir la muerte prematura, esté la salud digital. Esté la salud digital
desde la prevención, o sea, cómo hacer más rápido un diagnóstico de diabetes, cómo la salud digital puede ayudar a la continuidad de la ascensión, y ahí estamos hablando de los sistemas de monitoreo, en domicilio, de los startups que están haciendo este monitoreo. Estoy pensando en una salud digital que permita dar continuidad a ese paciente si es que requiere ir a un hospital a resolver un problema puntual o lo que fuera. Estoy pensando en una salud digital para cuando ese paciente vuelva a su lugar de origen, a su consultorio. Ahí estamos hablando de interoperabilidad. O sea, estoy pensando en la salud digital en los objetivos sanitarios. Entonces, efectivamente, que es muy distinto, digamos, a tener un centro de salud digital. Entonces, ¿cómo hacer esa transformación en esa persona que va, o ese grupo de personas que va a pensar cuáles son las estrategias para reducir la mortalidad prematura para que incorpore estas tecnologías? Javiera contó de que hubo incluso resultados sanitarios, objetivos sanitarios que retrocedieron, y es porque seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Es decir, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a obtener los mismos resultados, y ahora incluso los podemos tener, podemos retroceder en eso. Entonces, ¿cómo incorporar en la resolución de los problemas de salud la salud digital? Es decir, ¿cómo reducimos las listas de espera de un cáncer, o cómo mejoramos la cobertura de la toma de Papa Nicolau usando métodos digitales para hacer las citas, para ver quién no ha venido en su último Papa Nicolau, y no hacer 2 o 3 Papa Nicolau en el año cuando tenemos mujeres que tienen 1 cada 5 años. O sea, ¿cómo usamos las herramientas digitales para hacer este trabajo? Y yo le deseo a Javiera, y es mi sueño, que no tengamos que hacer encuesta nacional de salud, porque va a estar toda la información en línea, y ella va a poder apretar un botón y vamos a saber cuántos diabéticos existen, y vamos a apretar un botón y ella no va a tener la necesidad de que los centros locales, los consultorios, los hospitales o los servicios de salud tengan que tributarle datos para ver cuántas actividades hicieron en el programa diabético, o cuántos pacientes se hospitalizaron, de cuántos pacientes, porque vamos a tener la trazabilidad de ese paciente. Pero obviamente que llegar a esto requiere de ciertos habilitantes. Esto no es, digamos, de un día para otro, requiere ciertos habilitantes. Y eso es lo que yo creo que tiene que estar en la estrategia de salud digital. Y los habilitantes son 3. ¿Cómo logramos que las instituciones de salud sean maduras en transformación digital o aprendan de transformación digital? Eso requiere de una formación de capital humano. Todavía las carreras de medicina o las carreras de ingeniería no incorporan la salud digital en su programa de formación. Todavía. Y si lo hay, es un curso electivo de 3 meses o en un semestre. Todavía no está incorporado. O sea, todas las personas que ya salimos de la carrera de medicina, de enfermería, de matronería o de lo que fuera, no tienen formación en salud digital. Por lo tanto, ahí tenemos una tremenda brecha. Las carreras de ingeniería, las carreras de biotecnología, etcétera, el ramo de salud digital estoy hablando, porque no es lo mismo hacer economía digital o estadística de otras cosas. El proceso sanitario es muy distinto al proceso de las finanzas, o al proceso del banco, o al proceso del retail. Es muy distinto. Y existen cursos pequeños, electivos en las carreras de ingeniería. O sea, tenemos un tremendo déficit en capital humano formado. Ese sería un tremendo habilitante. Y el otro habilitante es la infraestructura. O sea, para poder tener sistemas de registro, tenemos que tener registros clínicos electrónicos en todos los lugares. Para poder hacer seguimiento de pacientes, tenemos que tener sistemas informáticos que permitan, etc. Entonces, el sueño, digamos, y lo que nosotros hacemos en SENS es efectivamente apoyar en estos habilitantes.
Y pensando, digamos, que al apoyar estos habilitantes, informando a los servicios cuál es su nivel de madurez y cuál debería ser su hoja de ruta para mejorar sus habilidades digamos, en salud digital, o capacitar personas o asesorar a las empresas para tener a las instituciones de salud digamos, en poder elegir bien un sistema de registro clínico electrónico. Nos interesa en esta promoción porque no cabe ninguna duda que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados que mostró Javiera. La salud digital y la entrega de servicios sanitarios a través de sistemas digitales está ampliamente reconocido que es más eficiente, más seguro, y en algunos casos mucho más efectivo. Así que lo único que necesitamos efectivamente es tener estos habilitantes, y obviamente, como dijo Javiera, nada de esto funciona si no están los recursos para que las instituciones se formen en salud digital, que tengan recursos para hacer sus compras de sistema y tengan niveles, digamos, para poder tener niveles de adopción como los que necesita este país. Totalmente. Qué gran reflexión nos has convocado, May. Sin duda, hay muchas cosas que yo creo que a partir de esta reflexión que nos expones, tocan transversalmente a la estrategia, y como dices tú, como la estrategia de salud digital no es en sí misma una estrategia, sino que es parte de esta gran cobertura y estrategia nacional de salud. Bien, vamos a continuar, después vamos a dar espacio a las preguntas, ¿cierto? Por ahora vamos a seguir presentando la visión del resto de los invitados que están en este conversatorio. Vamos a presentar a continuación al señor Martín Kosak. Él es ingeniero biomédico diplomado en Administración de Empresas de la Universidad Católica y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es actualmente director del Grupo de Salud de ACTI y Country Manager de InterSystems. Bienvenido, Martín. Queremos conocer tu visión respecto a este tema. Hola, Patri. Muchas gracias por la invitación y la verdad muy contento de ver la cantidad de personas que se han conectado. Eso demuestra un gran interés en esta temática tan interesante y apasionante y necesaria. En realidad, más que mi visión, lo que yo voy a plantear es un poco una visión compartida, es una visión de un grupo de empresas que estamos en el grupo de salud de ACTI, que somos más de 30, empresas de todo tipo, medianas, grandes, chicas, empresas que venden distintas cosas, pero que todas tienen un anhelo, y ese anhelo es contribuir a mejorar la salud de Chile, básicamente, a través de la tecnología, que es nuestro rubro. Este trabajo que venimos haciendo desde el Grupo de Salud de ACTI tuvo un empuje muy grande a finales del año pasado, y a finales del año pasado nosotros como Grupo de Salud de ACTI sacamos un documento que era una declaración por la salud digital. En este documento nosotros lo que intentábamos hacer era un poco plasmar qué había pasado en el ámbito de salud digital y ponernos a disposición también de aquellas personas que tienen que tomar, personas o entes rectores que tienen que tomar las decisiones para una estrategia de salud digital. Así lo planteamos, así lo compartimos con distintas organizaciones. Eso derivó también en esta unión con Chiletec, con Achisa, para generar estos espacios de conversación que no hace falta verlo. O sea, Pablo lo comentó, todos los expositores, Javiera lo comentó, May lo comentó, Carolina lo comentó, la colaboración, la conversación, el aunar criterios, la colaboración entre sí es lo que va a dar lugar a esto. Pero nosotros tenemos una preocupación como Grupo de Salud de ACTI, y esa preocupación un poco la comentó Pablo en su presentación, que es la continuidad de largo plazo. Pueden haber hitos de corto, de mediano y de largo plazo, pero esto tiene que ser una estrategia que puede ir variando, puede ir mutando, se puede ir adaptando, pero tiene que tener lineamientos claros de a qué queremos llegar en un futuro. Y eso nosotros vemos un poco con preocupación, que esto ha tenido vaivenes, cambios. Una estrategia no puede estar sujeta a cambio de roles, o no puede estar sujeta a cambio de personas, no puede estar sujeta a un cambio de gobierno. Tiene que ser algo mucho más allá, porque lo vimos en la gráfica. Uruguay empezó en el 2012,
salió en vivo hace un par de años y ahora recién están sacando realmente fruto de la data de eso. Eso quiere decir que esto es de largo plazo, que puede tener hitos o quick wins, como se llama en general, puede tener quick wins, pero es de largo plazo. Y ahí es donde nosotros como ACTI nos ponemos a disposición en realidad para trabajar, y es lo que vamos a hacer con estos conversatorios, es lo que estamos conversando con Javiera, es por esto que queremos estar en la conversación de la Estrategia Nacional de Salud, en el capítulo de salud digital, que es lo que nos compete. Nosotros como Grupo de Salud ACTI definimos una serie de puntos clave que vamos a conversar durante el año 2021 y que necesitamos o deseamos que estén incluidos en esta Estrategia Nacional de Salud Digital. Y estos tienen que ver, el primer punto, con condiciones habilitantes, y ahí me sumo un poco a lo que Mai comentó. Las condiciones habilitantes para nosotros son la infraestructura, pero hoy una condición habilitante en el 2021 son los registros clínicos electrónicos, la captura de datos, más que llamarlo registros clínicos electrónicos, captura de datos en el punto de atención del paciente, captura de datos donde realmente importa. El segundo, y lo han mencionado en el chat y creo que es súper importante, es interoperabilidad. Es imposible hacer una estrategia de implementación y adopción de sistemas desde un solo lugar, estándar para todos, que todo sea lo mismo, el mismo sistema en todos lados. Eso no funciona así, en ningún lado funciona así. Y si queremos avanzar y queremos desplegar masivamente, queremos ganar terreno, tenemos que hacerlo con distintos, y va a haber distintos registros clínicos, va a haber distintas estrategias de interoperabilidad, va a haber un montón de cosas diferentes, pero la interoperabilidad lo va a juntar arriba. Y eso va a generar un montón de información. Lo importante es tener información. Después veamos cómo a cada stakeholder le damos una visión de la información que él necesita para tomar decisiones. Entonces, nuestro segundo pilar es precisamente la interoperabilidad. Obviamente esto no pasa sin otras dos cosas que consideremos pilares. Y esas dos cosas son los marcos regulatorios, es decir, tiene que haber un incentivo para que esto suceda. Tiene que haber algo que venga de arriba y que diga, este es el camino que vamos a seguir, y eso sea algo que sea regulatorio hacia adelante. Y en esa regulación tiene que ser también algo coordinado y consensuado con los distintos actores, pacientes, médicos, empresas, industria, academia, etcétera, etcétera. Y cuarto punto, y también lo nombró Mai muy correctamente, el capital humano. El capital humano es fundamental para desarrollar estos tipos de proyectos. Y nosotros apostamos a una formación de capital humano que no es solamente una formación de capital humano técnico, es una formación de capital humano también de definición estratégica, personas que puedan entender el valor de estos tipos de proyectos y que sean capaces de también llevar adelante estos tipos de proyectos, de gerenciarlos, de hacer que sucedan. O sea, a mí me encanta la frase de que la estrategia es un commodity, pero el verdadero arte está en la ejecución de los proyectos, está en sacarles valor. Entonces eso es importante. Y cómo también, ¿qué planteamos un poco de esto, un poco aparte? Es la institucionalidad que queremos darle a la estrategia de salud digital. Tenemos que ir en un camino, al menos nosotros desde ACTI apoyamos las estrategias que tienen que ver, o nos sentimos más a gusto con las estrategias que tienen que ver con Australia, Canadá, un poco Estados Unidos, y hay otras en Europa, que son entes separados, que son entes que directamente tienen una gobernanza propia, que son entes que tienen comités asesores o directorios multidisciplinarios, que tienen representación de pacientes, que tienen representación de los doctores, que tienen representación incluso de la ciudadanía o algunas ONG. ¿Por qué? Porque entendemos que esa es la forma de construir algo que sirva para todos. Entonces nosotros en el largo plazo vemos una institucionalidad separada, entendemos que un prestador y el ente rector tienen distintas formas de hacer las cosas, por lo tanto, ese grupo de salud digital, esa estrategia, la ejecución no sabemos si es lo mejor que esté dentro del ministerio, por ejemplo. A nosotros nos gustaría que esto sea algo autónomo, algo que tenga una vida propia, algo que tenga financiamiento, algo que tenga los recursos para innovar, algo que se vincule con el ecosistema. Entonces, esa es un poco la voz que hemos hablado en nuestro grupo, y eso era lo que queríamos transmitirles, y estos conversatorios, estos grupos, los lineamientos que vienen, lo bueno es que son votados, básicamente, son consensuados,
Y lo que queremos hacer es eso, es entregar un position paper, es entregar un documento, un outcome de esto que sirva para construir una estrategia de largo plazo o mediano plazo con quick wins de corto plazo y que todos tengamos una mejor salud, que es lo que todos vamos a necesitar o necesitamos ahora o vamos a necesitar en algún momento. Así que eso, muchas gracias. Excelente también. Nos muestra otra mirada que también es muy fundamental, por supuesto, acá toda la industria tecnológica alineada en que necesitamos contar con estos habilitantes y para eso queremos trabajar y aportar. Si acá lo importante es que todo este ecosistema, hay muchas personas, la verdad es que somos más de 120 hoy día, tuvimos un pic más alto todavía, que estamos interesados en ver cómo podemos colaborar y aportar. Así que, bien, vamos a continuar con la última ponencia. Voy a parar, todos han terminado muy en tiempo, que nos hemos portado muy bien. En general, perfecto el conversatorio, así que excelente los tiempos todos. Bien, vamos a cerrar este ciclo de presentaciones entonces con el señor Jorge Galleguillo. Él está en este minuto en el aeropuerto, así que, pero alcanza a conversar un momento con nosotros. Él es director del Servicio de Salud de Iquique, es ingeniero en abastecimiento de la Academia Politécnica Naval, magíster en gestión de negocios internacionales de la Universidad Gabriela Mistral y magíster en ingeniería industrial de la Universidad Católica de Valparaíso. También posee un MBA en salud de la Universidad Andrés Bello. Muy bienvenido, Jorge. Espero que nos escuches muy bien y nosotros escucharte. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Muy bien. Ya, porque estoy en un lugar subterráneo, así que espero poder abocarme a los 8 minutos. Primero quiero hacer una cosa en un contexto. Cuando hablo de un contexto, como director de salud, mi interés, habiendo trabajado ya 30 años en desarrollo de distintos sistemas y habiendo tenido el problema dentro de la Armada que nuestro sistema estaba quebrado, porque efectivamente se financia solamente con las cotizaciones, primero trabajé en como lo que uno diría el FONASA, y después me di cuenta que la única forma de mejorar nuestro sistema era trabajar dentro de un hospital. Por lo tanto, cuando salió esta posibilidad de postular a la alta dirección pública, fue el sueño hecho realidad. Lo que sí pensé, que como no conocía a nadie, soy un don nadie, Jorge Galleguillos, más aún no tengo un partido político ni tampoco represento ningún interés en particular, se me generó la oportunidad de llegar de director de Servicio de Salud de Iquique, a lo cual postulé y quedé. ¿Qué significó esto? Y por eso que quiero poner contexto. El poder meter las manos y pasar de las palabras a los hechos. Y cuando nosotros hablamos de los hechos, son cosas tangibles, puntuales, pero que tengan un efecto sobre las personas. Y cuando empezamos con esto, lo primero que hice fue un cambio. Tal como hablaba May, como hablaba Martín o Javiera, en este caso con todos los expositores, fue cambiar la conexión donde estaba la gente de informática, pasarla a depender directamente del director de servicios de salud como un ente estratégico. Y para eso lo primero que hicimos fue levantar los procesos. Cuando uno tiene que entender los procesos, hay una cultura organizacional. No basta con que yo le ponga un sistema. No basta con que yo imponga ese sistema. Todos sabemos y conocemos, y hay historias muy conocidas. Yo conozco cuando pasamos del hospital naval antiguo al hospital naval viejo, al nuevo, lo primero decía, ahora sí que va a cambiar la salud. La salud sigue siendo la misma, pues las personas son las mismas que pasaron de un hospital viejo a un hospital nuevo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar la cultura organizacional. Y para cambiar la cultura organizacional hay que sentarse con cada uno de los actores. El mejor ejemplo es el Ministerio de Salud. Si uno habla del Ministerio de Salud, uno habla de salud pública y habla de redes. Y cuando uno tiene, lo primero que uno dice, oye, qué bueno ver en un mismo punto de prensa a salud pública y a redes. Pero son dos entes que se tuvieron que sentar a la mesa por la pandemia. Que no se conocen y que no interactúan más allá de una autoridad sanitaria y otro que tiene que cumplir un rol. ¿Qué quiere decir eso? Y porque lo quiero ya llevar un ejemplo. Nosotros desarrollamos un software al comienzo de la pandemia que se llamó Esmeralda. Y si me permiten, no sé si estoy autorizado a compartir la pantalla, lo que voy a tratar de ejemplificar a través de este software es explicarle lo que tratamos de hacer. Y así voy a tratar de focalizarme en los pocos minutos que tengo. Voy a ir solamente a esa pantalla. ¿La logran ver? La estamos viendo, Jorge. Perfecto. El software que nace como director de servicios de salud era decir, ¿cómo obtengo los datos? ¿Cómo interactúo con la seremía? ¿Cómo reporto los datos? ¿Cómo doy necesidad a la ciudadanía? ¿Y cómo doy fe de lo que se está haciendo? Y para eso tenía que entender
desde cuando uno entiende que cuando lo que estamos acá en la región, yo estoy acá en una región de Tarapacá, Colchane está a 4.000 metros de altura y no tiene internet, tiene un generador, conectividad, por lo tanto teníamos que tener un sistema que se llama en inglés standalone. ¿Cómo reportaba y lo hacía keep it simple? ¿Cómo lo hacía simple para que las personas no tuvieran el problema de cómo ingresar los datos? Y posteriormente, ¿cómo hacía para que laboratorios, directores de servicios de salud le entregaran laboratorios de universidades? ¿Cómo hacía para que esa información ingresara? Entonces, lo primero era coordinar a todos los actores y los esfuerzos. Y para eso me tuve que sentar y preguntarle a cada uno qué es lo que quería, y reportarle y entregarle, después de desarrollado todo, a la Seremía de Salud, que hasta el día de hoy es el sistema que utiliza y que nosotros desarrollamos y entregamos gratuitamente a otras regiones. Que siguiera al paciente. No podía ser de que estuvieran llamando a una persona, preguntarle, oiga, ¿cómo está? Porque el seguimiento y la persona estuviera hospitalizada en la UCI. Segundo, que no supiera que ese paciente falleció. Tercero, que los laboratorios no entregaran la información constante y al día. Entonces tuvo que unir laboratorios, hospitales, clínicas, APS, Seremi y salud, o el servicio de salud. Eso es entender la cultura organizacional. Y eso es lo que tratamos de hacer a través de este software. Y esto es un ejemplo en el cual, no importa, por eso es que es importante, yo cuando escuchaba acá Intersystem, cuando uno lo escucha desde la arena y uno le hablan, y yo soy director de un servicio de salud, es una tremenda responsabilidad. Yo estoy terminando de construir un hospital nuevo para una región con última tecnología. Y hablamos de palabras de buena crianza. GIS, LIS, RP, RISPAC. Y tengo un hospital, tal como lo comentó MEI, que no tiene ni un servidor. Entonces, ¿cómo es lo primero que hicimos? No tenemos un presupuesto asociado a subtítulo 29. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es conseguir un servidor, y ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a conectar? Nos demoramos 7 años de obtener de Rayen la derivación. Y ahora, recién ahora, lo puedo decir que en el mes de abril, con mucho orgullo, tenemos la derivación y tenemos la referencia y contrarreferencia. Pero para eso trabajamos sobre los datos y cómo obtenerlos. Entonces, si nosotros nos fijamos, palabras muy bien dichas por ¿cómo se llama? Por los expositores, interoperabilidad, estándar, cultura organizacional, de cara al usuario interno y externo. No hay que olvidarse del usuario interno. No basta con que yo le pueda enseñar, porque siguen habiendo cultura organizacional y años de brecha. ¿Y eso qué significó? Trabajar con cada uno de los actores. Nosotros acabamos de crear un sistema que dio también razón de la pandemia. Hay que pensar que nosotros tenemos un actor interno, 1.800 personas contratamos un servicio de salud, y no teníamos cómo pagar las remuneraciones, porque hablamos de turno, tercer turno, cuarto turno, gente diurna, pasado turno. Entonces generamos un software que empoderó a la secretaria, al supervisor, lo hizo parte del problema, a los usuarios. Y a los usuarios pueden ver en la cloud única dónde está su información, y pueden ver cuándo le pagan, quién le paga y cómo le paga. Pasamos de ser un mal pagador a un buen pagador y un incentivo. Cambiamos el sistema de gestión de los pabellones. El año pasado, en 3 meses, cambiando la cultura organizacional, que se traduce en salud. Cuando hablamos de salud digital, estamos hablando de un sistema en el cual no interactúa con otro sistema. Es una plataforma espectacular que permite estar sincrónico y asincrónico. Jorge, pero no necesariamente... Perdón, ¿hay posibilidad de que pongas pantalla completa? Porque la audiencia nos indica ahí que no logran leer muy bien. Sí, bueno, eso es yo lo puse como un ejemplo. Ahí está pantalla completa. Ahí está en pantalla completa. Trazabilidad terrible. Mira, les quiero comentar que incluso este sistema, saliendo un poco del tema, volviendo al tema de los software, se generó incluso que generaba un booking al hotel. Que la persona le generara la habitación, que controlara sus síntomas, que le reportara la APS. Lo hicimos. Y no solo lo hicimos, nos alineamos con los lists de los laboratorios. Le ayudamos al ministerio y le dijimos cómo el fondo contribuimos, cómo entregarle a la plataforma nacional cuando recién pasó, pero para eso mandamos a la gente, primero, 10 de mis informáticos fueron a hacer el curso SENS. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el conjunto de datos mínimos que debo entregar? ¿Cuál es el conjunto mínimo de datos con los cuales tengo que interactuar? Por lo tanto, no es la digitalización en sí misma, son los procesos, cómo van de cara a los pacientes. Y en ese mismo sentido, ahora estamos transformando la urgencia. ¿Saben cuál es el problema? La gente no quería dejar el papel. Entonces, ¿qué es lo que generé? Le generé que le imprime el papel y le imprime con la ficha, con la firma electrónica. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy capturando los datos.
Al capturar los datos, después le quito el papel. Ya lo hice en el servicio de salud. El servicio de salud en este minuto ya no tiene, opera a través de sistemas digitales y yo puedo estar aquí firmando todos los documentos, resoluciones, todo lo que ustedes quieran, en tiempo en línea, en tiempo real. Y ahorramos tiempo, ahorramos procesos y mejoramos la trazabilidad de la información. Eso mismo se traduce. ¿Se traduce en qué? En sentarse con cada uno. Entonces, por lo tanto, lo que uno cree es que sentarse con cada uno de los actores, pero yo creo que tiene que ser, no solo, pues, yo discrepo ahí lo que dice Martín, si fuera un ente externo, tiene que estar al lado del ministro. Y tiene que ser con una política así, mirada de corto, mediano y largo plazo. Coincido plenamente con él. Pero que la resistencia al cambio no es menor. No basta con que yo lo imponga. Ejemplos de eso hay muchos. Podemos tener ejemplos como Viña del Mar, Quillota, que va a tener un sistema de última generación. Con último sistema de GIS, LIS y todo lo que queramos. Pero ¿se interopera? ¿Trabaja con el resto? Nosotros ya lo vivimos. Vivimos incluso hasta con problemas de caída desde el estándar, desde la logística, desde el personal, desde la trazabilidad de cómo poder hacerlo. Entonces lo que uno requiere es sentarse con cada uno de los actores. Yo no sé cómo estoy en el tiempo, pero no quiero el fondo, lo podría presentar mucho, pero entiendo que ya estoy justo en los 8 minutos. Sí, estamos en los 8 minutos, pero Jorge, sí. Muy interesante lo que nos estás compartiendo, por supuesto. Sí. La adopción tecnológica es fundamental, las personas, las instituciones, y antes de que te vayas, porque sé que te tienes que abordar tu avión, sí. Una pregunta que es directamente para ti, así que ya pasamos a la parte de las preguntas para cada uno de los panelistas. Partamos contigo, Jorge. Bien, la pregunta, desde el punto de vista de los grandes esfuerzos que se ha realizado en el Servicio de Salud Iquique en materias de salud digital, ¿cómo se imagina que la Estrategia Nacional de Salud y en particular este soporte digital de esta estrategia debiera bajar a los prestadores y a las redes de salud? ¿Cómo lo ves desde tu mirada? Bueno, yo lo veo un poquito distinto. Yo creo que aquí tenemos un problema. El problema es que yo tengo que construir la base. La base es lo primero. O sea, primero yo tengo que decir, tal como hablamos acá de una ficha clínica única, en la cual tiene que tener conjunto mínimo de datos y tiene que ser interoperable, eso es lo mínimo que podemos tener. Yo puedo definir cualquier... De hecho, el mejor ejemplo es EpiVigila. EpiVigila no interactúa, hay que ingresar los datos. Cuando hablamos de la plataforma respecto, por ejemplo, lo que es hospital digital, no interactúa, ingreso los datos. Cuando yo ingreso los datos tengo probabilidad de error. Más aún, puede ser que un paciente me llegue con un, no sé, acá en la región, tengo un accidente, 8 personas lesionadas y yo no tengo el conjunto mínimo de datos para darle, y tengo, no siquiera, y viendo la realidad, el escáner malo, y yo no sé si le estoy dando en lo apropiado o no apropiado. Entonces, yo puedo definir lo que ustedes estimen conveniente, pero primero, antes de eso, tengo que, y además ver la realidad local. Porque esto tiene no solo que estar acompañado en presupuesto, tiene que estar acompañado sentándose con cada uno de los actores y entendiendo, y por eso yo creo que es definir un estándar, interoperación y generar un cambio cultural. Si no tenemos eso, podemos generar el mejor de los sistemas y el ejemplo hacer traspasar uno a otro. Y me alegro que haya actores como los que están reflejando acá, pero lo importante es que estemos todos los actores, y particularmente a quienes sí estamos a cargo de la salud. En el fondo, cuando somos a cargo de las clínicas, la APS, el SAMU, el hospital, proyectos, etc. Totalmente, muy de acuerdo, Jorge, sin duda ahí también tu visión añade justamente dónde están posicionados los desafíos que tenemos, ¿cierto? Bien, sé, Jorge, que a lo mejor te tienes que ir, así que si te quedas escuchando, estupendo, y si veo más preguntas para ti... Sí, yo me pido, muchas gracias. Voy a quedar escuchando, pero por teléfono, gracias. Muy bien, Jorge. Bien, chao, chao. Tenemos varias preguntas, así que voy a tratar de ir leyendo alguna de ellas. Para Carolina Ibáñez, del Departamento de Salud Digital, pregunta, ¿es claro que la implementación de una estrategia de este tipo toma más tiempo que lo que dura un gobierno? ¿Cómo hacer que la estrategia perdure en el tiempo más allá de los cambios de jefatura o ministro? Qué importante pregunta, ¿no? Sí, es una súper buena pregunta y yo creo que yo no te voy a dar la respuesta definitiva, va a ser algo que vamos a ir construyendo juntos, pero justamente varias de las cosas que conversábamos antes de lo que mencionaba Javiera, la participación intersectorial, el convocar sistemática y regularmente a revisar el plan, cómo vamos a dirigir estos esfuerzos, son
iniciativas que van a perdurar en el tiempo. El documento de gobernanza del BID, que yo creo que varios de nosotros hemos leído acá, habla de declarar la salud digital como una prioridad nacional. Yo creo que todos acá tenemos claro que eso es clave. Y hoy que tenemos tantas urgencias, de igual forma, día a día estamos impulsando esto también como una emergencia necesaria de abordar. Hay algunas acciones concretas que descuelgan de lo anterior, que no sé si hay como algún espacio para poderlas comentar. Yo veo que no quería ser tan autorreferente, pero como existe como el ánimo de comentar cuáles son las cosas que se han hecho desde cada localidad, bueno, les puedo comentar que hemos estado trabajando justamente en el tema organizacional. Yo trabajo muy de la mano con el Departamento de Atenciones Digitales con Salud Digital, que si bien es cierto, pertenece a redes, yo soy del gabinete del ministro, existe esta comunión en pos de la sinergia, ¿ya? De sacar adelante estos temas que son tan importantes, a pesar de algunas rigideces que hay estructuralmente, ¿cierto? Hemos convenido que la mejor forma de trabajar es juntando las energías y de esa manera poder construir juntos. En esto hemos llevado mucho tiempo trabajando en los marcos normativos que establecen los estándares requeridos para la comunicación electrónica en salud. Estamos por liberar el reglamento de telemedicina, ya luego a haber una norma técnica, estamos trabajando por establecer un plan de digitalización de los establecimientos de salud que no cuentan con sistemas de información en salud hoy. Sabemos lo importante que es tener un registro electrónico, ¿cierto? Un GIS o una ficha clínica dentro de cada establecimiento, y eso es como un desde. Sabemos lo importante que es promover la interoperabilidad y aquí que estamos trabajando en iniciativas puntuales, aquí mencionaban Epivigila, ¿cierto?, de interoperabilidad de los sistemas core del ministerio y los registros nacionales transversales al sistema público y al sistema privado. También sé que han salido algunas preguntas de HD, estamos trabajando fuertemente en potenciar su uso desde los centros de atención primaria para contener el crecimiento de las listas de espera y fomentar la telemedicina en las redes, para resolver problemáticas que se dificultan en el ámbito presencial. Y ahí estamos tratando de trabajar en un modelo que sea complementario en la salud, que se entrega a distancia y la presencial. Bueno, también tenemos algunos trabajos, ¿cierto?, que nos generan mucha motivación, que sabemos que son de más largo aliento, pero que por lo mismo van a generar un impacto importante, que es entregar información de salud y servicios a la población a través de portales de pacientes con su registro personal de salud, resultados de exámenes e imágenes. Bueno, esa es como la gran aspiración, ¿cierto?, documentos clínicos como la epicrisis, los servicios que se proveen, por ejemplo, desde Salud Digital, los resúmenes de atención de telemedicina, etcétera, el carnet de inmunizaciones. Hoy día entregamos un QR, ¿cierto?, con la información de la vacunación. Estamos trabajando por lograr tener un pasaporte sanitario o un certificado sanitario, ¿cierto?, que permita controlar los movimientos en pandemia, y también una motivación que es transversal a todo esto, es incorporar a la ciudadanía en la construcción y la evolución de estas herramientas, fortaleciendo la generación de habilidades en el uso de sistemas electrónicos. Son varias cosas, ¿cierto?, que he tratado como de ordenar un poco de manera cronológica, pero la verdad es que detrás de esto están todos los conceptos que se conversaron antes, de interoperabilidad, de cultura organizacional, de gobernanza, que es importante poder trabajar en conjunto para generar estos avances que todos esperamos. Es un trabajo del día a día. Totalmente, muchas gracias, Carolina. Hay muchas preguntas más que están en el chat también, así que de todas maneras las vamos a enviar para cada una de las áreas, las distintas preguntas. Quedaron varias ahí en la fila, pero para Maito Malí salieron varias preguntas en torno al tema de capital humano. ¿Cómo impactaría el contar con una estrategia nacional de salud digital en esta brecha de capital humano que se percibe? Estás muteada, May. Desmutea el... Ahí disculpa. sí.
Bueno, yo creo que lo único que va a hacer es que va a agrandar la brecha que ya existe. Nosotros hemos hecho una estimación del déficit de capital humano que existe para poder, digamos, tener una transformación digital como la que nuestro país necesita. Y obviamente que avanzar en una estrategia no puede sino ser en conjunto con los habilitantes de la formación de capital humano. Por eso nosotros ya nos hemos reunido con la sociedad, con la Asociación de Facultades de Medicina de la Universidad de Chile para promover, a propósito, digamos, de nuestro modelo de competencias, que lo hicimos como bien público, incorporar estos elementos en las facultades de medicina, en la facultad digamos, porque no hay ningún curso que pueda hacer SENS, que pueda hacer HL7, que pueda hacer el Ministerio de Salud, que sea capaz de formar a toda la gente que necesitamos. En este momento hay algunas instituciones, como por ejemplo el Instituto Profesional Santo Tomás, que se ganó un proyecto y está modificando su malla curricular. Eso es lo que necesitamos. Y estos jóvenes, cuando modifiquen, o sea, estos jóvenes que van a salir de ese instituto profesional, ya van a salir con formación en tema de salud digital. Entonces necesitamos que eso, acabamos de hacer un acuerdo con el Colegio de Ingenieros también, para que ellos van a promover dentro del área de las ingenierías que se incorporen los temas de salud digital dentro de sus carreras. Y así sucesivamente lo que necesitamos, porque efectivamente esto, vuelvo a insistir, no hay ningún curso que nosotros podamos hacer, ni de teleconsulta, ni de interoperabilidad, lo que sea capaz de suplir la gran necesidad que tenemos. Entonces, todos están llamados a influir, colegio médico, colegio de enfermeras, colegio de ingenieros, el mismo Ministerio de Salud, las universidades con las que somos, digamos, SENS, las universidades, están trabajando en la incorporación de estas competencias en sus mallas curriculares. Totalmente, May. Tenemos ahí un tremendo desafío y tremenda tarea también por llevar adelante, ¿cierto? Bien, y ya pasando a las últimas preguntas, Martín, ¿cómo impacta a la industria contar con o tener esta estrategia de salud digital? Bueno, el gran beneficio directamente para la industria principalmente es prepararse. O sea, el capital humano no solamente impacta a los prestadores o a quienes compran los proyectos, sino que también impacta a la industria. Entonces uno se prepara, uno invierte, uno es capaz de hacer mejor el trabajo de estos proyectos, lo que aumenta algo que es extremadamente importante, que es la adopción. Es importante distinguir en lo que es salud digital implementación de adopción. Implementar es algo, es un proyecto, es unas actividades técnicas que llevan a dejar algo funcionando. Adoptar es algo distinto, adoptar tiene que ver con el liderazgo, adoptar tiene que ver con el capital humano preparado, adoptar tiene con un proceso de gestión del cambio. Entonces, el tener un camino, el tener una línea de trabajo, el tener una proyección, desde el punto de vista de la industria, nos permite invertir, nos permite tener una proyección, nos permite ir y buscar una mejora para hacer estos proyectos de manera más eficiente y sostenible en el tiempo. Totalmente, Martín, muy de acuerdo. Hay varias preguntas más acá en el chat, incluso algunos comentarios. Por ejemplo, comentario de Luis Araya: un habilitante fundamental es la interoperabilidad y más aún la codificación estándar en todo país, de todo el país, debiese decir. Si cada uno sigue usando sus propios códigos, nunca llegaremos a tener una buena información a nivel global. También comentario de la doctora Catalina Soto: me parece importante que tengamos clara la distinción cuando hablamos de estrategia de transformación digital de salud de los organizadores versus la planificación digital que plantean los representantes ministeriales para la década, versus también la salud digital que los prestadores quisiéramos instalar en nuestras prácticas cotidianas de atención a nuestros pacientes. Sin duda son estrategias y trabajos en distintos caminos, ¿cierto? Y por supuesto con un paraguas que tiene que ser con una institucionalidad y una gobernanza. Me parece muy bien las opiniones, hay varias más. Nos encantaría poder entregar y decir todas estas preguntas, pero la verdad es que vamos a ir ya cerrando en este contexto y le agradecemos la participación a cada uno de los ponentes el día de hoy: Pablo, Javier, Amay, Martín, Jorge, Carolina. Han sido sin duda
también como de alinear un poquito las visiones, conocer las visiones de las distintas áreas, las necesidades que tenemos, y nos ponen también en el propósito en el que hoy día estamos, que es no solo escuchar, sino que cómo nos vamos a proponer transformar estas presentaciones en realmente en una energía creativa para que podamos disponernos a trabajar en conjunto, a colaborar y codiseñar. O sea, todos tenemos que ser parte de este proceso. Así que en el resumen podemos decir que hay al menos 6 pilares fundamentales de esta estrategia de transformación que nos estamos planteando. ¿Cuáles son? Al menos las que hemos tocado, ¿cierto? Y que son parte también de la conformación de estas mesas de trabajo que se están iniciando. Número 1, sistemas de salud conectados. Uno de los principales objetivos de la estrategia debe ser la más completa interoperabilidad. Por ahí varios de las audiencias lo dijo, ¿verdad? Que permita un intercambio fluido de información dentro del sector, así como con otras reparticiones públicas y privadas con las que se requiere coordinar. Es tan importante que entendamos que el paciente y las personas no solo tenemos un componente sanitario, sino que hay mucha información que es parte también de nuestra caracterización, ¿verdad? Luego tenemos otro pilar, otro eje, arquitectura sectorial y modelo de información sectoriales. Una estrategia de transformación digital del sector debe ofrecer una mirada integrada de la estrategia, la arquitectura de procesos, la estructura organizacional, el modelo de información y arquitectura TI. A esa visión llamamos arquitectura sectorial, equivalente al plano regulador de una ciudad. Una componente clave es la arquitectura de información. En este capítulo se abordará también el Open Data. Otro de los ejes y pilares de estos componentes son proyectos innovadores y tecnologías disruptivas para la transformación digital del sector. Se deben identificar las tecnologías o innovaciones disruptivas que guiarán o serán el soporte de la transformación digital del sector. Aparecen en el radar al menos las siguientes: sistemas predictivos, InHealth, Internet de las cosas, telemedicina, inteligencia artificial, que también van a ser temas tratados por cada una de estas mesas. Está, por otra parte, la estrategia de incorporación de sistemas de información en la red asistencial. Este capítulo abordará la forma en que se implementan los sistemas de información en la red asistencial. Tenemos también la gobernanza y capital humano para la transformación digital. Para un adecuado desarrollo y ejecución de la estrategia es necesaria una estructura de gobernanza y una hoja de ruta que establezca las metas vinculantes. Es importante definir la institucionalidad responsable de la construcción de la estrategia y de la evaluación del avance de las iniciativas y cumplimiento de estas. Otros temas para abordar: financiamiento, capital humano. Y finalmente tenemos el último pilar, que yo creo que se pasaron también en distintos tipos de las conversaciones: los derechos del paciente y la ciberseguridad en salud. Gestionar de forma adecuada la seguridad de la información en salud es un elemento esencial y proactivo que supone la implementación de diversas medidas organizativas y técnicas que deben ser abordadas desde diferentes ámbitos: legal, normativo, tecnológico, educativo, y tomando por supuesto en cuenta las normas internacionales de seguridad. Los problemas de ciberseguridad no deben ser un elemento que frene el necesario proceso de informatización hospitalaria. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que cada uno de estos componentes, estos pilares, estos ejes son muy importantes, un trabajo que vamos a tener que realizar ecosistémicamente y de manera colaborativa. Así que básicamente acá lo que se propone en esta convocatoria que nos está invitando ACTI, Chiletec y Achisa es que podamos conformar 6 grupos de trabajo. Cada grupo va a abordar uno de los lineamientos anteriores y lo desarrollará con el mayor nivel de detalle. Esto sería en un posible plazo de 2 meses y medio, más o menos lo que se está evaluando. Y es importante que podamos y logremos establecer finalmente metas específicas a 3, 5 y 10 años. Estamos hablando de las metas y los desafíos del decenio, ¿cierto? Bien, vamos a tener, por supuesto, estos grupos con un coordinador, los que vamos a presentar a continuación en una slide.
y que en conjunto vamos a armar este documento que vamos a denominar Lineamientos para la Estrategia Nacional de Salud Digital. Si lo pueden ver, perfecto. Estamos proyectando en este minuto y acá tenemos cada uno de los grupos y coordinadores de estas mesas de trabajo. Tenemos Sistema de Salud Conectado, esta sería la primera mesa de trabajo. Aquí tenemos 2 coordinadores, Martín Cosac y René Prieto. Para todos aquellos que quieran ser parte de esta mesa, por supuesto, se van a poder comunicar a estos correos y la idea es que cada una de nosotros en las distintas líneas podamos ir colaborando. Así que en la mesa 2 tenemos arquitectura sectorial y modelo de información sectorial más Open Data. Aquí está Didier de Saint-Pierre y Osvaldo Delgado, quienes están coordinando la mesa. Así que también importante para quienes quieran estar en este grupo poder inscribirse. Bien, número 3 tenemos proyectos innovadores y tecnologías disruptivas. Acá Paola Cisterna va a estar trabajando en esta mesa para coordinar y incorporar a más participantes, ¿cierto? Número 4 tenemos estrategias de incorporación de sistemas de información en la red asistencial. Aquí estará trabajando en la coordinación Andrés Segovia. Tenemos en la mesa 5 gobernanza y capital humano para la transformación digital. Acá va a estar coordinando Rodrigo Caravantes. Y finalmente tenemos derecho de los pacientes y ciberseguridad, quien va a estar coordinando Renato Pino. Bien, vamos a hacer llegar esta lámina por correo para que cada uno lo tenga y evidentemente podamos tener inscripción y por sobre todo, ya que estamos cerrando esta convocatoria, creo que ha sido una tremenda jornada, con muy buenos invitados, muy buenos ponentes. Tenemos un tremendo desafío, esto que ha instalado, y por supuesto la invitación de ACTI, Chiletec y Achisa es que todos podamos ser parte de la conformación de estas mesas y que aportemos a este lineamiento y a esta estrategia nacional que tanto necesitamos. Así que, bien, yo creo que ya estamos cerrando y nos vamos despidiendo. Les damos muchas gracias a todos los que han participado y a todos los que se quedaron hasta el final de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenísima la Gracias. Gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa.